Bueno, pues continuamos, seguimos cuando son las 1:10 de la tarde en directo aquí en Las Mañanas Contigo. Y hoy es viernes y algunos de nuestros viernes lo queremos dedicar, como siempre, al teatro, a la cultura del teatro. Y lo hacemos de la mano de quién mejor que de nuestro actor favorito. Bueno, a ver, ya tenemos más. Pero de aquí, de esta casa, de lo que viene siendo Costa Noroeste Televisión, es nuestro actor favorito. José Manuel Nuño, que está aquí con nosotros. Muy buenas. Te voy a decir Manu. Vale. ¿Vale? ¿Te parece? Manu, como el mago. No, al ¿Cómo? mago, yo no le digo Manu. Ah, no, le dice mago Le digo directamente. mago directamente. Vale, pues entonces, bueno, pues me quedo con Manu. Bien, ¿está bien Manu? ¿Te gusta que le diga Manu? Venga. Bueno, Mané, ¿verdad? A mí me dicen Mané también los Ah, ¿también familiares. te dicen Mané? Todos mis familiares me dicen Mané y todo el mundo. Máquina solo te decimos nosotros, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, y todo el entorno de trabajo, político y todo el mundo, también todo el Eres mundo me el dice, máquina. ya me dice máquina. Ya se me ha quedado, ya da igual, ya no me Tiene importa. un viaje de nombre y él contesta por todo. Da igual. Bueno, chaval, hoy tenemos a un gran actor sanluqueño. Efectivamente. Hace poco veíamos un cartel ya que está rodando por las calles, que es la obra de Hemingway, que ya ha estado aquí en otras ocasiones. Y bueno, vamos a hablar ahora con él, con el protagonista también de la Claro. compañía Hernández Fernández. Pero yo esa obra todavía no la he visto, Rocío. Ajá. La tengo pendiente y ojalá pudiera ir a la del 18, porque estoy pendiente un poco de unas cosillas para poder ir. Pero tengo de gente que ha ido, ¿vale? Sí. De mi grupo de teatro, y me han dicho que se han quedado totalmente alucinados con la obra, y las palabras literales han sido: ¿cómo puede ser posible que un solo actor en escena y con la escenografía tan minimalista que tiene, llene tanto el escenario y te atrape desde el principio, ¿no? Eso es lo que me han dicho a mí de crítica. Pues es una Con maravilla, que o sea que es una maravilla. no nos lo podemos perder. Pues vamos a saludarlo ya, si te parece, Manu. Efectivamente, tenemos por aquí a José José. Fernández, claro. José, que José. está detrás de la pantalla, porque ahora mismo no se encuentra en Sanlúcar. Efectivamente. Y vamos, Ahora mismo no, ahora mismo ando en Madrid. andas en Madrid. Muy buenas, José, ¿qué tal? Muy buena, pues muy bien, aquí deseando hablar con vosotros y con Nosotros- vosotras. Claro que sí, nosotros contigo. Bueno, yo te dejo con el especialista en teatro, si te parece. Vale, vale, tú déjame con quien quieras. Todo tuyo. Bueno, especialista, tú sabes, José. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Como todos. Bueno, José, has presentado tu nueva obra. Ya la obra la habías estrenado, pero has presentado que Sí. vienes de nuevo aquí a Sanlúcar con tu obra Hemingway, ¿no? Sí, volvemos después de 2 años, que la hicimos la última vez ahí, y bueno, también un poco o sea, te agradezco mucho las palabras que has dicho, porque es verdad que la gente le gustó, y cuando he ido durante este tiempo a casa y he vuelto a casa, siempre me decían que por qué no volvía con la función. Entonces se ha gestionado para hacerlo y se va a hacer. Se va a hacer una fecha además muy representativa, el 18 de julio. Así que espero que podáis venir y que esos asuntos que te quedan pendientes por ahí los resuelvo para que te puedas venir. Efectivamente, José, yo estoy deseando, y además que me han advertido ya un par de ellos que vaya corriendo porque las entradas dicen que se agotan muy rápido. O sea que estoy ahí un poco con la ansiedad de decir, quiero ir, tengo que ver si puedo, pero es que sé que se van a agotar muy rápido las entradas, porque las veces que las he hecho aquí en San Lucas, llenado. Cómprala, y si no por hacer regala a alguien, que regala teatro siempre es una cosa maravillosa. Buena idea, buena idea. Es verdad que la última vez se agotaron, pues a casi 10 días del estreno ya estaban agotadas todas. Claro. Entonces, o sea, como de la función, no del estreno, sí. Y yo espero que esta vez sea así. Siempre hace falta un poco más de tirón cuando uno vuelve a una plaza a hacer una función, pero bueno, espero que vaya bien, la verdad. Tenemos muchas ganas de volver. José, lo que me han comentado los que han ido a ver la obra, ¿no? Que las palabras que he dicho al principio de con la escenografía, digamos, tan minimalista que tiene, ¿no? Y con un solo actor en escena, ¿cómo es posible que llene tanto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de especial esta obra? Pues tiene de especial que es un texto muy bonito, es un texto muy bueno de Mario Hernández, que es mi socio y el director del espectáculo también, y el autor del espectáculo, que es un personaje muy interesante también, que Hemingway es un personaje como enorme, ¿no? También, y es un ser humano enorme, y al final tengo la sensación de que cuando vamos al teatro o vemos una peli o algo así y vemos delante a un ser humano con sus problemas y con sus dudas y con su pasión y con sus pasiones y todo,
al final es lo único que nos interesa de las cosas, ¿no? Como ver una vida reflejada ahí delante y sentirnos partícipes de eso. Y bueno, y aparte del personaje, es una historia que de alguna forma nos interpela bueno, y nos identifica y habla de nosotros y de quiénes somos y es de su visita a España. Es una forma de cómo él veía a España y a los españoles y todo. José, tú ahora mismo, como bien has dicho, estás viviendo en Madrid, Ujú. pero a mí me gustaría preguntarte, porque tuvimos en la última sección, tuvimos aquí a Cisco, también le preguntamos un poco, Sí. eh, ¿cómo comenzaste tú? O sea, ¿cuál fue el primer gusanillo ese del teatro que te dio a ti? Porque yo sé obviamente que tu madre, también una gran actriz que tenemos aquí en Sanlúcar, tu madre, La mejor. la mejor de todas, sé que a lo mejor por ahí te vino algo, pero ¿cuándo fue ese primer gusanillo? Pues yo creo que fue o sea, yo ya me apunté a clases de teatro después de que me picara el gusanillo, claro. Y creo que tenía que ver bueno, el teatro es un lugar donde te sientes parte de algo y todos buscamos, sobre todo en la adolescencia o en la primera adolescencia, sentirnos parte de algo, sentirnos aceptados en un lugar, sentir que lo que hacemos tiene algún interés, sentir que lo que hacemos tiene incluso algún reflejo en lo que miran, como que algo está cambiando. Y a mí yo encontraba en el teatro, en los textos de los Álvarez Quintero, primero que tocaba, luego como en compartir con los compañeros, el teatro tiene esta cosa como de convivencia también, sobre todo en sus inicios. Y a mí había una cosa de eso como que yo sentía que como que me sintonizaba con ese lugar y con esa forma de expresión. Entonces, más que saber que lo que quería hacer era teatro, sabía que en ese arte o en esa forma de comunicación había algo que a mí particularmente me interesaba. Entonces, al final, pruebas, tocas, y si te interesa y te gusta y al final resistes, pues se sigue aquí. Porque, José, Sí, entonces tú sí. desde muy joven lo tenías muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, Cisco nos comentó que él empezó estudiando otra carrera y que después dijo, mira, yo me quiero meter aquí y se metió ahí. ¿Tú fuiste directo a estudiar actor? O sea, la carrera de... No. Yo empecé a estudiar filosofía. O sea, yo elegí carreras que tenían muchísima salida de base, tanto filosofía como arte dramático. A mí me gustaban las carreras que tuvieran mucha salida y laboral. Y lo que pasa es que, porque la filosofía también me daba un poco esto. Me daba un lugar donde reflexionar, donde despertar el espíritu crítico y donde hacerme algunas preguntas que me mantenían muy entretenido, la verdad, y que al final fomentaban y formaban mi personalidad en esos momentos de la vida que también, ahora lo pienso, ¿no? Es tan raro pedirle a un chico o una chica de 16, 17 años que elija a qué quiere dedicar el resto de su vida y que elija una carrera en ese momento, que al final, a poco que encuentres un lugar, te vas para allá. Y yo empecé estudiando filosofía y ya después me metí en arte dramático porque lo descubrí, porque descubrí que se podía estudiar, porque no sabía ni siquiera que se podía estudiar arte dramático, cuando ya estaba en Sevilla. Fuiste a Sevilla, Mm. ¿no? José, a estudiar arte dramático estuviste en Sevilla. Sí, yo estudié en Sevilla. Estudié en Sevilla en 2007, empecé. Y acabé en 2011, los 4 años de carrera, y a partir de 2011 me vine a Madrid. En 2011-2012 me vine a Madrid a estudiar cine también y a probar suerte. Y aquí sigo, Porque, 15 años José, después. José, porque claro, hay muchos alumnos, alumnas que estudian interpretación, que se meten en la Escuela Superior de Arte Dramático y cuando terminan, ¿no? Como en todas las carreras, ¿no? También, ¿no? Pero tiene esa incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora para dónde tiro? ¿Y ahora dónde hago? Tú decidiste irte directamente a Madrid, ¿no? Porque allí es donde verdaderamente hay más oportunidades, ¿no? En tu ámbito. Sí, por una parte es cierto que es donde hay más oportunidades, también es donde hay más competencia, a su vez. Entonces yo decidí venirme aquí porque cuando terminé de estudiar en Sevilla había una cosa que me había dado cuenta que no había aprendido o que no sabía que existía, que era la industria. Entonces, una vez que es como, entiendo que es como cuando uno aprende a conducir, ¿no? Que se saca el carnet y luego tiene que salir a la calle. Y decir, ah, vale, que hay más coches y que hay carreteras prohibidas y que hay sitios con donde hay que tener cuidado.
Pues yo lo relaciono un poco como así. Yo terminé en Sevilla y en Sevilla había una cosa de decir, vale, ¿y a qué puerta llamo? Si hay 3 compañías o hay 2 compañías que más o menos son solventes y tal, ¿dónde llamo? Entonces me vine a Madrid sin tener demasiada idea tampoco de a qué puerta llamar aquí. Pero tenía claro que, bueno, que a partir del estudio, y por eso me metí a estudiar cine, iba a conocer a gente, iba a saber un poco cómo funcionaba el ámbito por aquí. Y no fue fácil, no fue directo, se tarda unos años, pero bueno, finalmente más o menos empiezas a saber como dónde poner tu energía, ¿no? Y eso aún así no te asegura nada, pero bueno, por saber dónde enfocalizar y a qué puerta llamar y qué decir, cuando si te abre. Obviamente, José, en muchos aspectos, en muchos trabajos diferentes también es importante, pero cuando hablamos del mundo actoral, cuando hablamos de actores, actrices, es muy importante los contactos, tener los máximos contactos posibles, juntarte con personas, con productores, con actores, con actrices. ¿Es tan importante eso o tú puedes hacerlo todo un poco más por tu parte? Es muy importante, pero lo matizo. O sea, es muy importante porque, claro, es un arte o un oficio, o como lo queramos llamar, que se basa en que alguien te vea, ¿no? Al final haces teatro para que la gente lo vea y haces televisión o cine para que la gente lo vea y a su vez que la gente te vea es lo que hace que te den trabajo. Entonces, claro, es importante conocer a dramaturgas o a productores o a directores, cosas, por supuesto, porque para empezar pueden pensarte para algo. Si no te conocen no te van a pensar, esto está claro. Entonces, en ese sentido, luego, por eso digo que lo matizo, luego también es importante, creo que desmitificar esto de que el trabajo se consigue en los bares. Y porque a mí no me ha pasado, por lo menos, lo mismo a alguien le ha pasado, pero a mí no me ha pasado. Esto de que sales una noche a tomarte una cerveza y te encuentras a un director de cine y entonces te da un trabajo, o te encuentras a un director de teatro y te da un trabajo. No, nadie apuesta por ti si no te ha visto currar, de alguna forma. Entonces esto también como desmitificar esta cosa en la nocturnidad se consiguen trabajos. En la nocturnidad se consiguen contactos a lo mejor y luego a partir de ahí ya se ve. José, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser actor? Porque, claro, tú te dedicas a esto, es tu trabajo todos los días. ¿Cuál dirías que es la parte positiva de tu trabajo y cuál es la parte más negativa? Eh, es difícil, ¿eh? Voy a intentar a ver si me sale que sean las dos las mismas, ¿no? Eh, Hay una cosa de como de tener la obligación de estar conociéndote todo el rato y de dialogar contigo todo el rato. Sobre todo porque a mí más o menos me va bien. Llevo muchos años como enlazando proyectos y más o menos todos los años tengo algún proyecto que me permite seguir aquí. Pero esto quiere decir que son una serie de meses al año. Entonces, durante el resto del año, eh, un miércoles por la mañana, pues un día libre si es un miércoles, pero si son 5 miércoles seguidos, tía, ya eso empieza a pesar, sobre todo porque no ingresas, claro. Entonces, hay una cosa de tener que conocerte todo el rato, que te haces unas preguntas que a veces las respondes mal y entonces estás mal, y eso creo que es lo peor. Y a su vez lo mejor también creo que te exige estar contigo mismo todo el rato y saber un poco, preguntarte todo el tiempo hacia dónde quieres ir o qué quieres hacer. Y ya luego la maravilla, ¿no?, del escenario y de encontrar personajes que son maravillosos o textos que son estupendos y poder transitar por ahí y vivir esa y eso. Entonces, como que ambas, como lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor es el día a día, diría yo. Porque, claro, José, esto también se lo pregunté a Cisco y también se lo he preguntado a algunos de este ámbito también, ¿no?, que os dedicáis profesionalmente. El tema de la energía es bastante importante, ¿no?, en este tipo de... Bueno, para todo hace falta gastar cierta energía, pero para el tema de la interpretación, de la actuación, de ponerte delante de un público, de interpretar, por ejemplo, si tiene un personaje que tiene escenas muy fuertes, de peleas, de llanto, de lo que sea, mucha energía, ¿no? ¿Cómo haces tú para dosificar esa energía o para tener
esa energía, porque todos los días no son iguales. Y tú No, te levantes bien o te levantes mal, vas a tener que actuar. eso está claro. Y creo que esa es la parte como menos mágica, que es el oficio en sí mismo. Y creo que eso se consigue, por una parte, con entrenamiento y con experiencia y un poco. Bueno, en realidad eso es lo que hacen los ensayos. En los ensayos aparece la magia un día y como que tu labor es intentar reproducir eso que ha pasado. Pero si no, siempre hay una partitura a la que seguir. Y bueno, y al final tienes como 2 horas de función bueno, más o menos las energías las sacas siempre. Pero creo que es una cuestión de entrenamiento y de saber colocar las energías puestas en los lugares correctos y creo que eso depende mucho del resto de la vida, más que como de la hora, ¿no? De actuación, o por lo menos para mí. Para mí es importante ir a las funciones tranquilo o relajado o sea, o que no estando tenso. Y para eso intento que mi vida sea, pues, la lectura, que me gusta mucho y me relaja, hacer mucho deporte, por otra parte, y saber, yo hago artes marciales, por ejemplo, que me ayudan mucho a saber dónde coloco la energía en los lugares, intentar cómo aplicar todos estos factores de la vida al escenario, un poco. Luego hay funciones más exigentes y funciones que menos. Hemingway en este caso es una función muy exigente, porque estoy solo ahí bueno, y exige una energía, pero sobre todo lo que es exigente es sintonizar tu energía con la del público. Un poco esa comunicación, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, Manu, aparte de lo que dice José de la tranquilidad, ¿no?, que te supone leer y todo eso, ¿tienes algún ritual o algo específico o alguna manía antes de subirte al escenario, José? No, antes tenía más manía, y ahora también porque he tenido mucha fortuna estos años y me he subido mucho al escenario, entonces como que hay veces que los ritmos propios de las funciones o de las producciones no te permiten como mucha ritualidad. También intento hacer ejercicio un poco, colocar el cuerpo en su sitio y calentar un poco la voz para que no hacerme daño sobre todo y tirar, ¿no? Y que el oficio sea. Sí que hay una cosa que hago desde hace unos años y que no se puede hacer en todas las funciones, que estas cosas son así las más curiosas, que es que cuando tengo la oportunidad de hacer una obra con telón, donde empieza la obra y estamos en el escenario, pero está el telón cerrado todavía, como que hay una parte de mí que cierra los ojos junto antes de abrir el telón, como para diferenciar lo que era realidad de lo que va a ser el cuento, Claro. por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como abrir las páginas de un cuento y decir, érase una vez, ¿vale? Entonces yo cierro los ojos y digo, venga, vale, se abre el telón, vale, esto ya es otro sitio. Venga, vamos a jugar a esto durante 2 horas. Claro, Y jugar a eso te permite ser un niño durante un rato y eso, quieras o no, te mantiene un poco joven. claro. Ser un niño de 2 horas al día, ojalá poder serlo siempre. Pues la verdad que sí. Y además ha dicho Manu antes, cuando le he dado paso, que él sigue aprendiendo y tú has dicho que como todo, que tú también sigues Sí. aprendiendo día a día, ¿no? Constantemente, constantemente. Yo aprendo muchísimo todo el rato, intento aprender todo el rato, además sobre todo de mis compañeros y mis compañeras, que son los de los que más se aprende. Y de cómo afrontan el trabajo, de cuándo son, o sea, una cosa que me interesa mucho últimamente, ¿no? De cuándo son obedientes o cuándo son osados. Eh, Decir, ¡guau! Qué interesante ser osado y desobediente en algunas ocasiones. ¿Qué descubrimientos se sacan haciendo esto? O qué interesante también ser obediente en otras y no hacer cola por un martillo, ¿no? Que decía un dramaturgo ruso que me gustaba a mí mucho, decir, vale, por esto no me voy a pelear, aquí no voy a Claro. poner la energía. Y luego eso como en base al oficio y en base a la interpretación también, o sea, saber cómo situarte, ¿no? Y no tener que demostrar. Creo que los actores y las actrices cada vez, cuanto más mayores nos hacemos, menos cosas intentamos hacer en el escenario. Ajá. Eh, o sea, porque en la vida al final no hace tantas cosas, para Claro, hablar. Entonces, como que cuando eres más joven o cuando eras más adolescente, había una cosa de intentar demostrar que hacía muchas cosas y que sabía hacer muchas cosas. claro. Y ahora no. Ahora intento que hacer menos y que las que haga pues estén bien. Hacerla lo Sí. mejor posible, ¿no? Claro que sí.
Hago todo lo posible por aprender, claro. Y Claro. luego, y aparte ya de todo esto, métete en luz, que se te escuche y que el vestuario te quede bien y no haya cogido más kilos de la cuenta o la haya perdido para que no te entre. Sin más. O sea, hay cosas luego muy banales también. José, una pregunta con respecto a esto. Rocío, tú me cortas cuando tú veas, porque Sí, tú tú no sabes te tú preocupes. sabes que yo cuando estoy aquí Sí, metido en mi tenemos el ámbito programa puedo para estar. ti. José, un poco respecto de lo que habéis estado hablando, le preguntaba yo a Cisco sobre el tema de los actores y actrices que están titulados, ¿no? Como es tu caso, de que tenéis un título Ujú, universitario. Pero me comentaba Cisco de que, hombre, de que tener el título obviamente no te aseguraba que tú terminaras trabajando como actriz o como actor, incluso que conocía actrices, y actores que no tenían título, que no simplemente que a lo ujú. mejor se habían presentado y que estaban trabajando ahora mismo como actores profesionales. ¿Opinas de la misma forma? O sea, ¿tener un título de actor o de actriz te da la seguridad de que vas a terminar trabajando de ello? En absoluto, nadie te pide el título nunca. Eh, o sea, nada te asegura que vas a acabar trabajando de ello. Nada. Ni el talento, ni la constancia, ni nada. Es un riesgo. Yo confío en la constancia y yo confío en el trabajo porque en algo hay que confiar, que si no te bajas del barco. Pero también hay una cosa en la que, y esto yo he tenido este debate muchas veces y cuando estudiábamos también había una cosa de, joder, ¿por qué trabaja la gente que no tiene título y estamos aquí, ¿no? Con el título. Es que o sea, tener un título en sí mismo para esta profesión no te hace más válido. Lo que te hace más válido es haberte formado. Y haberte formado te da un título, ¿vale? Pero lo importante es formarse. Creo que lo importante en este caso, por eso te decía lo de seguir aprendiendo, que como que es el camino, ¿no? El camino de estar todo el rato y de formarte. Es cierto que la gente que ha pasado por una escuela o que hemos pasado por una escuela, hay cierta cosa que tenemos adelantada, que es como, ya hemos trabajado en grupo mucho antes de ir a una función. Y en el teatro suele pasar más, que la gente que trabaja en teatro son gente de formación. En el cine, en la televisión pasa menos, porque el cine y la televisión son maravillosos y a mí me encantan, pero son más mentirosos porque, bueno, hay un montaje, cortas, Claro. pegas y puedes elegir una buena mirada que te dé, tener un buen día. El teatro, como se basa en repetir todo el rato, sí que creo que hay que tener cierta parte de entrenamiento. Pero bueno, el título no te sirve para nada más que para presentarte a unas oposiciones. Vamos, es justamente la misma La respuesta misma respuesta que que nos nos dio. dio Sí. Cisco. Sí. Eh, Sí, es que José, además hace poco estuve con él. Sí, es que a mí me encanta que me haya leído Cisco, porque yo hace poco hicimos una cosa juntos. Hemos hecho varias cosas juntos este año aquí. Un espectáculo suyo, una muestra que dirigía él y ha participado en unas ficciones sonoras para Radio Nacional que hacemos con Hernández y Fernández también. qué Y guay, Cisco participaba hace poco, sí, sí. qué guay, qué guay. O sea, que la gente de Sanlúcar nos reunimos también en Madrid. Si es Claro que que ese sí. Claro, sanluqueño va por encima de ser actor. claro, además de, bueno, de Cisco José, de actores sanluqueños que están en Madrid, también tenemos a Paco, que es ahora mismo el gerente del Teatro Alcázar, que también es un actor sanluqueño, que ya hablaremos con él. Bien. O sea que, Rocío, que tú veas Sí, sí, que la que tierra sanluqueña da buenos da para artistas mucho. y que están ahora mismo en lo más alto, porque Sí, estar allí es Da ahora para mismo mucho. de lo más sí, alto. sí. Bueno, Y José, yo. la última. pregunta. A mí me encantaría seguir hablando con José, pero tengo a la otra No, invitada esperando. es Hay que hacer la más cosas. última para que también te escuchen, porque como también le comenté a Cisco, esta entrevista se la voy a pasar a mi grupo de teatro que tengo aquí en Sanlúcar y hay varios jóvenes que están pensando que si sí, que si no, que si se meten, no se meten. Hay algunos de ellos que están convencidos de que van a meterse en una escuela de arte dramático y que quieren dedicarse a la carrera de actor y de actriz. Y lo último que te pediría también, antes recordando la obra de Hemingway, Sí. ¿qué consejo le podrías dar a estas personas, ahora mismo jóvenes? Sé que para esto no hay edad, pero ahora mismo a las personas más jóvenes que quieren iniciarse. Que lo hagan sencillamente, bueno, que dentro de la vida hay muchas vidas y que si ahora la pulsión que tienen es hacer teatro o hacer arte o dedicarse a la carpintería, me da lo mismo. Hay una cuestión de hazlo, porque si no te sale bien, pues luego haces otra cosa. Yo no sé hasta cuándo voy a estar aquí haciendo esto. Ojalá que mucho, porque me gusta mucho, pero hazlo y vívelo, porque que no te lo cuenten.
Pues Eso sí. es lo que le diría, que no te lo cuenten. Bueno, pues espero que se queden con ese mensaje tus compañeros de Exactamente, teatro esperemos que sí. y que todos nuestros Y que vengan a la función. Y que vengan a vayan a la la función, función, porque esto eso. en San Lucas me ha pasado algunas veces, que luego hay muchos grupos de teatro, pero luego los grupos de teatro no vienen a ver teatro. Exactamente, eso es verdad lo que ha ¿Sabes? dicho José, ¿eh? Hay grupos de teatro que son capaces, que son muchísima gente, que son capaces de llenar la plaza de toros, y luego cuando hay una obra de teatro no viene nadie. Exactamente, eso es ¿Sabes? verdad. Entonces yo recomendaría, por favor, pediría que vinieran, más que por mí, porque, bueno, porque solo se hace cultura en un pueblo si la gente acude a la cultura. Cierto. No se puede solamente hacer, porque si todo el mundo hace, nadie consume. Claro que sí. Entonces hay que retroalimentarse. Es así. Pues quedáis todos invitados, todos los que nos están viendo, a esta magnífica obra, viernes 18 de julio a partir de las 9:15 en el Auditorio Manolo Sanlúcar, esta obra de Eso Hemingway, es. cuyo protagonista es nuestro actor sanluqueño José Fernández. José, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. 1.000.000 de gracias a vosotras y siempre por darme este espacio para charlar un poco. Gracias, un beso. Gracias, José. Venga, un beso grande. Hasta luego. Manu, nos vemos otro día. Muy bien, Hablando estaremos de aquí. teatro Exactamente. y siguiendo fomentando esta cultura del teatro, ¿verdad? Exactamente. Si todo sale bien, tendremos al invitado aquí para la próxima, a ver si sale bien. Te tomo la palabra. Muchas gracias.